punto por punto aquí por Radio Norcontinental, y está con nosotros el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Corrientes, Claudio Polich. Claudio, buen día, gracias por venir. Buen día. Se puede tomar mate acá, ¿eh? Bueno, así que meta adelante nomás. Está autorizado, sobre todo hay que lucir el termo. Me prestaron el termo acá de la producción. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, si algún día estás de enfrente a Milei, yo creo que Milei te va a decir, vos, ¿qué haces en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos? Si no, la obra pública no tiene que existir. Ese concepto de que la obra pública no tiene que existir porque es básicamente algo que tiene que hacer el privado, y que Milei no entiende que hay obras que para él ninguna obra pública tiene que hacer los gobiernos. Usted desde su cargo, digamos, ¿cómo lo lleva respecto de las obras que necesita la gente? Primero, yo creo que es conceptual lo que dice el presidente, me parece que es conceptual, digamos. Me parece que él se habrá referido en su momento, tal vez, a una cuestión que tenía que ver con ese reparto indiscriminado que había de obra pública, donde prácticamente todo el mundo hacía obra pública. ¿Te acordás que hacía la Fundación Madre de Plaza de Mayo? Sí. Cualquiera hacía obra pública, digamos. Que es un foco de corrupción importante siempre, creo que no hay ninguna duda de eso. Claro, ¿no? de difícil o sea, una cosa que no está evaluada, controlada, no está justificada muchas veces su necesidad, es solamente para hacer el gasto, digamos. Bueno, eso no es lo que sucede en el gobierno provincial, porque primero y principal, porque nosotros lo tenemos que hacer con nuestros propios recursos, con los recursos que están destinados, digamos, por presupuesto, y eso todo genera un condicionamiento, digamos, permanente y constante con respecto a las necesidades. Vos ves que permanentemente, nosotros habremos hecho en Corrientes, ciudad de Corrientes, habremos hecho alrededor de 3.300 cuadras de pavimentación y repavimentación, y habremos hecho 3.500 cuadras de cordón cuneta, pero cada vez ¿Sobre qué cantidad de cuadras en total? Corrientes hoy tiene casi 11.000, 10.700 y pico, casi 11.000 calles consolidadas. Y hubo una intervención muy importante por parte del gobierno de la provincia en la ciudad de Corrientes que nos permitió... Esto fue una decisión de hace unos años ya, ¿no? Claro, no sé si vos te acordarás, estamos yendo muy atrás, ya se nota nuestra edad ahí. Pero cuando recién asumió Eduardo hace 8 años, el gobierno municipal de alguna manera había abandonado, digamos, el mantenimiento de las calles de tierra, y había centrado y concentrado su acción en la pavimentación de algunos lugares que después no pudo concretar. Pero no había mantenimiento de las calles de tierra, y sobre todo de todo lo que son los desagües superficiales, todo lo que es el cuneteo que le conocemos, digamos, en las calles de tierra. Eso hizo que, frente a las lluvias que hubieron en ese momento, la ciudad fuera un desastre. Perdón, y acá hubo, por lo que sé, y usted me va a desmentir, calles o avenidas que se pavimentaron sin haber hecho los desagües correspondientes. Sí, también hubo casos de eso, pero... La avenida Colón creo que fue un caso, ¿no? No, Colón tiene nada más que va por vereda. Va por vereda, no va por el centro, digamos. Nosotros, te decía, ahí tuvimos que intervenir para darle conectividad a la ciudad y hacer una intervención rápida para poder lograr darle conectividad a la ciudad, para poder conectarla, digamos, porque había barrios que estaban prácticamente aislados. Eso dio origen a un plan de obra que después fue mejorando con el tiempo, que tiene que ver con... Primero empezamos con ripio, después teníamos ripio y cordón cuneta, y después ya empezamos, cuando compramos las distintas plantas de asfalto, también fuimos avanzando en el asfaltado de las calles. Pero te decía, no tiene que ver, a mí me parece que son dos niveles distintos de lo que se habla. Y por un lado también hay una percepción equivocada de la realidad. Es fácil hablar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La implicancia que tiene el hecho de no avanzar con la inversión en obra pública es lo que nos pasa con la autovía 12. Esa es la implicancia que tiene. Entonces, cuando uno toma real dimensión de la importancia que tiene, digamos, y cómo nos afecta la falta de inversión en obra pública, uno se da cuenta,
cuando, ya te digo, cuando ve el estado de situación y lo que genera para la ciudad de Corrientes la autovía número 12 en esta parte, acá que ellos llamaron travesía urbana, y también cómo uno va notando el deterioro de la ruta nacional número 12. Uno de los tramos más feos debe ser el de Pedrado. Sí, Corrientes Salada, diría yo. Después ya hay un tramo que prácticamente no existe, que después de las 4 Bocas que van al 9 de julio. Antes había un pedazo que tenía pavimento, ahora ya prácticamente no existe. Y la 14, que bueno, todo el mundo la conoce como la ruta de la muerte, digamos. Eso es lo que genera la falta de inversión en obra pública. Pero eso no puede ser conceptual. Lo que hay que hacer, sí, es administrar bien y controlar que no haya excesos. Pero claro, pero yo tengo esta es una sensación mía, ¿no? Yo creo que Milei, que conoce más probablemente algunos lugares del exterior que el propio país, yo creo que Milei es una persona que no recorre el país, entonces él no puede, si no le muestra, si alguien no le dice, presidente, mire el estado de infraestructura de las rutas, por ejemplo, que es cada vez más, se deteriora cada vez más, no hablemos de las nuestras acá, pero el otro día en San Miguel del Monte, esa tragedia donde murieron varias personas, dice que, bueno, la infraestructura, como usted bien sabe, se va deteriorando si no se mantiene. Y es mucho más difícil después volverla a poner en valor, ¿no? Es así. Estábamos mal y era oneroso, digamos. Ahora empeoró mucho más la situación, o sea, va a salir muy oneroso el hecho de volver a estar en la situación en la que estábamos antes. El caso de la autovía, ¿cómo está? Porque levantaron las máquinas, no las levantaron, están trabajando. Yo no conozco mucho más que los trascendidos que hay, digamos, por el hecho de que, ya te digo, en esa obra nosotros no tenemos injerencia, nosotros no tenemos... Pero hubo un momento que Valdés le dijo, denme la potestad que nosotros vamos a hacer con recursos propios. Claro, cuando ellos estaban dudando, no era con recursos propios. Nosotros lo que le pedíamos y le reclamábamos al gobierno nacional, que ante tanta indefinición, porque todavía estaban acomodándose con las distintas estructuras de los gobiernos, tanto lo que tenía que ver con Vialidad Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, que después fue absorbido por el Ministerio de Economía. ¿Vos te acordás más o menos cómo se dieron las situaciones? En ese momento de duda, digamos, lo que decía el gobierno de la provincia de Corrientes: pasen no la obra, que nosotros la llevamos adelante. Fue una instancia de conversación, digamos, pero en definitiva no se arribó a nada, y decidieron de que sea la misma Vialidad Nacional la que lleva adelante la obra. En esa estamos desde que asumió este gobierno, pero no te olvides que ya pasaron 3 gobiernos anteriores. ¿Y en qué porcentaje está? ¿40%? Hasta la última vez que yo hablé con los directivos de Vialidad Nacional estaban en el 57%. Pero ya se modificó otra vez de nuevo el proyecto, ya se achicó, ya no es de 13 kilómetros la autovía, ya es de 11 nomás. Ya hay un lugar donde no va a llevar colectoras, o sea, se está modificando permanentemente el proyecto. Por eso también nosotros le buscamos la forma de incidir sobre la decisión del gobierno nacional, que terminen la obra, como sea, que terminen la obra. Porque nosotros hoy no podemos intervenir en ese sector de la ciudad de Corrientes porque hay un contrato firmado con la empresa concesionaria, y entonces eso es zona de obra. Nosotros no podemos intervenir en ese lugar. Al estar concesionado, nosotros no podemos intervenir. Y ese es nuestro interés, en que se termine la obra, que se termine como sea. Después la vamos a arreglar nosotros. Para poder después, claro. Para poder hacer lo que sea necesario y poder darle las condiciones de seguridad que tiene que tener, digamos, y la vinculación este-oeste de la ciudad en ese sector. Claudio, hoy hablaba de las plantas de asfalto que compró la provincia, ¿no? Sí. ¿Ahora inauguraron otra o estamos por instalar otra en Goya? Bueno, eso quería preguntar, porque el otro día alguien acá en esta mesa dijo, el interior se queja de que el gobierno y el ministerio solo se acuerdan de la capital con la planta de asfalto. Por supuesto, yo que conozco algo del tema, pero por estar informado, no solamente por eso digo, sé que hay plantas también, que no sé si en Santo Tomé o en el interior. Tenemos una en Santo Tomé, estamos instalando una en Curuzú y ahora estamos por instalar una en Goya. Y otra en Capital. ¿Y por qué la elección de esos lugares? Porque este es un material, el asfalto es un material que se trabaja con temperatura y te permite tener un radio alrededor para movilizarte más o menos depende de las rutas y el estado de las rutas, entre 150 y 200 kilómetros a la redonda de la planta. Hasta que no sirve más el asfalto, digamos. Después de eso pierde temperatura y ya no se puede trabajar o no se puede hacer un trabajo bien hecho, digamos. Por eso es que en ese círculo, digamos, es donde uno puede mover todavía el material responsablemente. Por ahí depende, si lo hacemos en verano, puede irse unos kilómetros más.
Por eso es que se trata de la inversión, digamos. Y además también una cosa que hay que rescatar y decir es que cuando nosotros empezamos con la inversión en las plantas de asfalto, en Corrientes había una sola planta de asfalto. En Ciudad de Corrientes y provincia de Corrientes había una sola planta de asfalto. O sea, no es que venimos a competir con el privado, digamos. Nosotros venimos a solucionar un problema que donde había una falta de inversión. Igual en Corrientes hoy tenemos 3 plantas de asfalto trabajando. Una es la de la empresa que tiene la concesión de la autovía 12, que es una empresa que nosotros también contratamos para que hiciera el pavimento de acceso al Perichón. Ajá. Y otra empresa que es la que está haciendo, en este caso, la de la ruta 99, que es con quien hicimos la ruta número 5. La autovía de la ruta número 5. ¿Esa es que está hasta 70% más o menos? ¿Eh? La 99. La 99 estará en un 70 ya. También está muy avanzada el Perichón. Lo que te quiero decir con esto que te estoy contando es que no competimos. No es que de alguna manera dejamos sin trabajo al privado. Lo que hacemos con esto nosotros es darle una velocidad y un plan sostenido en el tiempo de obra pública a menor costo. Pero cuando la obra es grande, cuando la obra merita de mucho trabajo de ingeniería y todo lo demás, el privado. Se encarga el privado. Pero más allá de la competencia, de lo que me hablaban es que se hacen capital con detrimento del interior. A eso se refería, ¿no? No, eso es un discurso nomás, tiene que ver con la campaña electoral seguramente, pero no, nosotros tenemos medido el nivel de inversión que tiene la provincia de Corrientes por habitante y la ciudad de Corrientes está más o menos en el lugar 17. Lo que pasa es que durante muchísimos años no se invirtió un peso en la capital. Vos te acordarás que producto de las peleas políticas, te acordás que era Colombia contra Nora y sé yo, y todo lo demás, apenas le daban plata para pagar los sueldos, con la intención política de asfixiar, digamos. Tanto es así que vos mirás cómo se replican las estructuras del gobierno provincial y del gobierno municipal. Hay un SAP y hay un CAPS. Hay una cancha de fútbol provincial y una cancha de fútbol municipal. Hay todo está replicado, digamos, porque estaba preparado para confrontar, estaba preparado para que puedan disputar en el espacio el favor de la gente, digamos, y el electorado. Entonces, pero eso, gracias a este mecanismo que hemos encontrado dentro de la alianza nuestra, permite que no haya disputa con el intendente ni contra la ciudad. Y eso nos permitió trabajar juntos y eso transformó también toda esta acción en una sinergia positiva que hizo que todo fuera mucho más fácil. Todo fuera mucho más fácil porque nos pusimos de acuerdo rápidamente, la municipalidad se encargaba de algunas cosas, nosotros de otras cosas, y nos íbamos complementando en una cosa que era positiva para la ciudad. Ministro, ¿cómo se adjudica el sistema de obra pública a las empresas? ¿Son empresas correntinas? ¿Cómo es eso? Siempre son empresas correntinas o empresas que están dentro del registro de constructores. El registro de constructores, en el registro de constructores nosotros se evalúa, digamos, la capacidad de cada empresa, la capacidad de obra de cada empresa, y de acuerdo a su capacidad es la obra en la que se le permite licitar, digamos. Esto hace que nos aseguremos de que una persona que tiene una empresa muy chiquitita no le demos, por decirte en sentido figurado, no participe en la licitación de la construcción del segundo puente. Y tiene que tener respaldo y antecedentes, respaldo económico. De eso se trata de tener certeza de quienes participan de la licitación. Después, bueno, se hace la licitación que es pública y se hace la licitación, la adjudicación y la firma de los contratos pertinentes, y después, bueno, se va certificando por tramo cada avance que tiene la obra. Y en los tiempos de inflación, cuando se tenía que hacer ajustes de los... Y ahí tenemos... ¿Eso se complica o sí, no? complica muchísimo, pero ahí tenemos un sistema que nos permite también tener una readecuación de precios que tiene que estar dada por todo un sistema, que hay una tabla polinómica, digamos, en la que se consideran todos los incrementos y hay un margen que establece la ley hasta dónde se puede ajustar. Es muy complicado trabajar con inflación, es muy complicado y es prácticamente un desafío. No solo para el gobierno, sino para las empresas también. Para todo, ¿no? Para el particular, para el privado. La inflación es un impuesto altísimo que pagan desde el hombre que está vendiendo chipambocá en la esquina hasta el empresario más encumbrado de la ciudad o de la provincia de Corrientes o del país. Es una cosa que es muy difícil trabajar porque uno lo que no sabe es cuánto va a costar mañana.
Pero además de la inflación tiene coletazos que ustedes se acordarán, por ahí a veces uno ya los asimila y los pierde de vista, digamos, pero ustedes se acordarán cómo la corrida cambiaria y todo lo demás fueron generando crisis en los derivados del petróleo, entonces no conseguíamos asfalto, no conseguíamos gasoil, ustedes se acuerdan las colas para cargar combustible, después lo mismo pasaba con el hormigón. Y si hay que comprar repuestos de maquinaria también, todo. Que había que pedir permiso por el tema del dólar. Lo mismo sucedía con el tema del hormigón, con el tema del cemento, no se conseguía, bueno, son cuestiones que son inherentes, digamos, a la actividad que esos son los escenarios en los que uno tiene que trabajar, en los que uno tiene que gobernar. Es bastante complejo, pero por suerte yo creo que lo hemos hecho bien. ¿Cuál es la obra más importante que que se está haciendo en el interior en este momento? Y son muchas. La obra pública siempre actúa por cercanía. Por ahí para nosotros puede ser importante desde el punto de vista presupuestario alguna obra, digamos, pero la obra pública actúa por cercanía. ¿Qué significa eso? Y por ejemplo, si vos vivís en la ciudad de Corrientes y le preguntás a la gente del Cambacoa cuál es la obra más importante, la Costanera, te va a decir. La Costanera, porque quedó fabuloso, que se todo. Si la gente vive en la zona del barrio Las Dos Curvas, del barrio Zapucay, ¿cuál es la obra más importante? La Autovía 5, te va a decir, claro, porque es lo que él usa habitualmente. Y si le preguntás a una persona que fue de una de las 3.500 cuadras que hicimos de cordón cuneta, y el cordón cuneta, te va a decir, ahora queremos el pavimento, y después queremos el semáforo, y después, bueno, es así, la sociedad funciona así, por suerte. Por eso tenemos un sentido de la evolución permanente y constante. Pero hay muchas obras que son muy importantes, depende de la zona, digamos. Ahora estamos terminando el Hospital Robinson de la ciudad de Montecaseros, que es una obra muy importante también. Vamos a terminar el hospital de niños que estamos haciendo en la ciudad de Goya, que es muy importante. Hace poquito tiempo inauguramos refacciones muy importantes también en el área del hospital de Saladas. O sea, depende de la zona y el lugar. Después hay obras vinculadas a la infraestructura. Hay lugares como por ejemplo Sauce. Ahora estamos haciendo 40 cuadras de pavimento en Sauce. Hace prácticamente 45 años que no se pavimentaba Sauce. Para nosotros es una satisfacción. Ahora estamos con obras de pavimento en Sauce, en Montecaseros, en Curuzú-Cuatiá y en Mercedes, y en Capital. Y tenemos 3 o 4 lugares más donde vamos a empezar en estos próximos días. Y después, bueno, son tantas obras hicimos y tenemos. Vamos a hablar de algo que yo soy hincha fanático de la Costanera. Todos los días voy a la Costanera. Y me parece que la transformación que hubo a partir del plan Ñanderecó, ¿no? Sí, Ñanderecó. Es tremenda, es un giro tremendo con respecto a la Costanera esa estaba oscura, toda la gente estaba en la Costanera Sur, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora uno ve que se disfrutan todos los espacios, esas terrazas hermosas que se hacen. Yo me lleno la boca siempre hablando de la Costanera porque la conozco, la vivo, voy con mis perros, con mi familia, voy todas las tardes. Y la verdad que cambió la fisonomía de esa parte de la ciudad, ¿no? Sí, sin duda. Y es una satisfacción cuando uno participa de todo el proceso, de la elaboración de los proyectos, de todo lo demás. Ver después cómo se utilizan los espacios públicos es una gran satisfacción. A mí, por ejemplo, uno de los espacios más conflictivos que teníamos era el Anfiteatro José Hernández. Ya nos olvidamos de muchas cosas, pero te quiero decir, esas cosas son muy importantes de tenerlas en cuenta. Era un aguantadero eso. Era un aguantadero porque estaba bajo nivel. Y entonces toda la gente que está en situación de calle vivía ahí abajo, digamos, lejos de la visual de las personas que eran transeúntes por la Costanera. Pero brindaban un espectáculo lamentable a toda la gente que tiene propiedad en altura, porque veían directamente ahí abajo. Generaba un espectáculo lamentable, desluciendo uno de los mejores lugares de la ciudad de Corrientes. Bueno, hicimos un proyecto de transformación en ese lugar que fue espectacular y realmente es una satisfacción ver cómo la arquitectura va acercando la obra a la gente y va concibiendo el uso para el que fue creado. Hoy cuando yo paso los sábados por ahí y veo el espectáculo en el Anfiteatro José Hernández, nosotros nos imaginamos exactamente eso. Un espectáculo con una música suave, que no moleste a los vecinos que están ahí cerca, con 250, 300 personas, que la gente pueda participar y cada uno ocupando los espacios como le parece.
nos parece, eso es una cosa, es una satisfacción. Y después ver y las terrazas al río, digamos, como el concepto con el que se consiguió eso. Y porque nosotros durante muchísimos años vivimos de espalda al río. ¿Vos te acordás que hasta los bancos estaban puestos del lado de la vereda, estaban puestos del lado del cordón? Sí, es verdad. Claro, era para que la gente se siente y mire hacia la calle como si estuviésemos en alguna ciudad que no tiene río, digamos, perdiéndonos el balcón que significa la Costanera con los atardeceres que tiene. Bueno, por eso nosotros le dimos mucha importancia, digamos, a lo que tiene que ver con el paisaje, a lo que tiene que ver. Nosotros hinchamos y propusimos durante mucho tiempo el hecho de sacar los carritos, de buscar la forma de que el paisaje sea el protagonista y de que tengamos formas de darle los distintos usos que tiene que tener. Y después también la acción del gobierno municipal de crear nuevos espacios en distintos barrios de la ciudad de Corrientes fue haciendo que de alguna manera se descargara parte de todo lo que confluía en el único espacio público de calidad que tenía la ciudad de Corrientes, que era la Costanera. Y entonces vos te ibas a lo mejor un fin de semana y tenías 20.000 personas. ¿Me entendés? Hoy la tendencia es que cada vez hay menos, porque ya vos cerca de tu casa tenés un espacio público de calidad. Claro. Ya tenés un espacio público de calidad. Y estas son las cosas que tienen que ver, que hablan de la... Bueno, el concepto también de la refacción de las plazas y todo eso. Claro. Vos ves, ahora por ejemplo, uno pasa por la Plaza Libertad a cualquier hora, repleta, llena de gente. Todo el tiempo. Llena de gente. Lo mismo cuando pasa por la Plaza 25 de Mayo. A mí me pasa a veces que estoy trabajando hasta tarde, a veces salgo a las 10 y media de la noche, llena la plaza de gente. Lo mismo con la Plaza de la Cruz. O sea, hay muchas cosas que están dando resultados y que nos van posicionando de nuevo como una ciudad que es referente no solamente por antigüedad, no solamente por la cuestión vinculada al paisaje y a todo lo demás, sino por sus características propias, digamos. Corrientes es una ciudad muy linda, es una ciudad que merece ser visitada y que tiene que tener una infraestructura que acompañe. Ahora, cuando esté listo el Teatro Vera, por ejemplo, para nosotros va a ser una cosa espectacular. El Teatro Vera, la zona de los museos, esta zona del centro cívico de la ciudad de Corrientes, y hacer un tránsito peatonal por la Costanera hasta la zona de la Unidad. Estamos armando un circuito en el que la gente va a poder disfrutar. ¿Se llega bien para el 8 de julio la inauguración del teatro? Sí, vamos a llegar. Tenemos que llegar porque si no tenemos que renunciar a todo. Te voy a decir una Yo cosa. por lo menos. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué van a llegar, Luqui? ¿Sabes por qué? Plata, el problema, chamigo. Taca. Está en el bolillero su nombre para ser candidato a intendente de la capital. ¿Le gustaría? Siempre es una satisfacción, digamos, el solo hecho de estar en las consideraciones es una satisfacción. Siempre me atrajeron las cosas vinculadas a la ciudad y a mí me parece que vamos a esperar un tiempo y vamos a esperar que se resuelva. Lo vamos a resolver seguramente en el marco del partido. Pero bueno, supongamos, como dice Diego Sheinbaum, tac, varita mágica, intendente Claudio Polich. ¿Qué es lo que le gustaría hacer para la ciudad? Un minuto. Me parece que hay muchas cosas que tenemos que continuar, que fueron buenas, fundamentalmente lo que tiene que ver con toda la parte de eventos, y tratemos que buscar la forma de seguir posicionando a Corrientes como una ciudad de alternativa, no solamente para el tránsito, sino para que la gente se quede 2 o 3 días en Corrientes, generando trabajo, y para eso tenemos que trabajar mucho con la gente del sector privado, alentando en la inversión, y de alguna manera también mejorando todo lo que se pueda nuestra calidad de servicios. Hay muchos lugares de la ciudad de Corrientes donde es necesario mejorar la calidad de los servicios, porque tenemos que integrar la ciudad, tenemos que integrarla y hacer que no solamente un sector de la ciudad esté en óptimas condiciones, sino que esté todo. Vos te das cuenta, nosotros hemos hecho muchísimo en ese sentido. Ahora estamos trabajando en el acceso al barrio Esperanza, estamos trabajando en la pavimentación, como te decía hoy, del Perichón, de la Ruta 99. Si vos mirás, eso es casi el tercer anillo de la ciudad de Corrientes, con la inversión de la autovía 5. Estamos propendiendo a que se amplíe el lugar de inversión de la ciudad de Corrientes. Y haciendo con obras de infraestructura que la vida de las personas en ese lugar sea un poco más sencilla, para quitarle un poco de presión al centro de la ciudad de Corrientes. Esto nos va a permitir revalorizar todo lo que tenemos de infraestructura
en el centro de la ciudad de Corrientes, que es, como te decía, el lugar más vistoso que tiene hoy la ciudad de Corrientes. Entonces, hay que mejorar las veredas, hay varias cosas para mejorar. Hay muchas cosas que podemos hacer por la ciudad y que tenemos que tratar de hacerla entre todos, digamos, como para poder tener la ciudad que nos merecemos y que nosotros creemos tiene que ser la ciudad que merezca ser visitada, que la gente venga y gaste plata acá, digamos, eso es lo que necesitamos. Plata, el problema es mío. Bueno, gracias Claudio por la visita. Seguimos hablando en cualquier momento. El ministro de Obras y Servicios Públicos con nosotros.